Este señor parece ser que fue un espía de Franco de los años 70. Eh, eh, Aquí hay una pequeña biografía que dice: González Mata, alias Cisne e Icor, fue miembro de los servicios secretos españoles, presumiblemente de los del Alto Estado Mayor, aunque él no lo concreta y difumina cuanto puede estos aspectos. También trabajó para la CIA, llegando a ser jefe de estancia en España, y fue jefe de seguridad de Rafael Trujillo, presidente de la República Dominicana, entre otras actividades encubiertas que él mismo atribuye. De sus libros se desprende que conocía perfectamente el mundo de los servicios secretos. Por sus atrevidas revelaciones se ganó la crítica y el silencio de los servicios oficialistas, pero José María Areilza dijo a Ricardo de la Cierva que su versión sobre el atentado de Carrero es la cierta. A finales de los 80 desapareció sin dejar rastro y se rumorea que fue eliminado. Hay una entrada de este hombre, Luis González Mata, y él escribió un libro. En su prólogo de este libro pone: no busco un éxito editorial. Lo importante para mí hoy es denunciar todo un sistema de corrupción, asesinato y crimen que beneficia a un imperialismo político o económico. Testimoniar, y mi complicidad de largos años creo que me permite hacerlo, que hay pueblos sistemáticamente sacrificados por un dogma o una doctrina política en su propio beneficio. En los términos este y oeste, oriente y occidente, comunismo y democracia, no son sino palabras vanas, que los antagonismos desaparecen pronto en beneficio de un ente cómplice, ente cuyo precio pagan aquellos que son titulados beneficiarios. Debido a que he sido agente secreto durante 18 años de mi vida, sé para qué sirven los agentes secretos. No sirven para nada. Todos sus códigos son descifrados. Todos sus medios técnicos son neutralizados. Todas sus informaciones circulan, se entrecruzan, se interfieren y se anulan. Pero por desgracia, los agentes secretos no se conforman con ser inútiles. Además, quieren ser peligrosos. En efecto, cuando no tienen informes que suministrar, se los inventan. Cuando no disponen de un atentado que impedir, lo provocan. Cuando no tienen ninguna organización extremista en la que infiltrarse, crean una. Lo único que justifica la existencia de los agentes secretos es el desorden público, y así, para sobrevivir, alimentan ese desorden público con toda clase de escándalos y atentados. Bueno, yo he descubierto de este hombre cuando estaba leyendo ETA nació en un seminario, Historia de ETA de 1952 a 1955 de Álvaro Baeza, y me pareció una historia muy interesante, primero porque nunca había oído hablar de este hombre, y bueno, y aparte pues aquí te cuenta la historia de este hombre, Álvaro Baeza. Y aquí os voy a leer el trocito donde habla precisamente de este hombre, ¿de acuerdo? Ese que voy a empezar ahora. Como ya os acabo de decir, este extracto lo estoy sacando de ETA nació en un seminario, de Álvaro Baeza. No debemos olvidar que el excoronel Perote es todo un experimentado profesional de la guerra secreta del CSID, y que el mismo Perote ha declarado que se defenderá y meterá mano a todo bicho viviente que le ataque, sin importarle quién sea, incluso al mismo Narcís Serra y Julián Vargas. Y el excoronel Perote tiene muchos peligrosos secretos que contar, y no precisamente de los fondos reservados y escuchas de espías telefónicas, sino de los más importantes atentados terroristas. Disculpad un momento. Me parece que se me ha... disculpadme. Bueno, empiezo de nuevo, que me había pasado de hoja. Disculpadme, ¿eh? Bueno, empiezo. Casi tan importante, pero mucho más desconocido, hubo en esta historia de ETA otro sorprendente personaje que fue espía para Franco y Carrero, y al mismo tiempo para el KGB soviético. Sin quererlo, se vio inmerso en la vorágine de la lucha de ETA e Ibarretxe. Su nombre en clave español era Cisne y el ruso Icor. Entra en escena junto
justo cuando la ETA, a finales de 1968, recién asesinado el comisario Melitón Manzanas, estaba en su mejor momento de secretas relaciones con la KGB soviética y la Stasi de Markus Wolf, con todos los servicios secretos del Pacto de Varsovia y del Comecon facilitándole ayuda a la organización vasca. A este curioso personaje, llamado Luis González Mata, y que actuaba como el secreto agente Cisne para el general Franco, le ocurrió un hecho sorprendente en esta lucha contra la ETA. Ya que en determinado momento tuvo relaciones y fue tentado por la KGB soviética para actuar para ellos como agente doble. El mismo Cisne contó a sus superiores en Madrid, al coronel Eduardo Blanco, una historia sorprendente, increíble pero verídica, que es fiel modelo y espejo exacto de lo que a veces ocurre en los servicios secretos de todos los países, pero más en esta España. A primeros de 1969, en un encuentro nocturno en el bar del Hotel Hilton de París, un agente soviético llamado Iván Ivanov, con graduación de coronel, recriminó al Cisne ante un buen vaso de vodka lo siguiente: es curioso, pero disculpad, hay un ruido ahí de fondo que no sé. Si podéis mutearos. Ya está, era payaso, pero bueno. Vale. Bueno, es curioso, pero nuestros servicios del KGB conocen todas sus actividades a la perfección desde hace más de 10 años. Y a continuación comenzó una amistosa charla nocturna, plena de vodka, caviar y whisky, que acabó cuando cerraron el bar del Hotel Hilton. Usted, González Mata, es el Cisne en París, y no el parisino François Armand, ya que usted es realmente un agente del general Franco y del almirante Carrero Blanco, y trabaja también para la CIA, siendo su jefe el coronel Eduardo Blanco, jefe de los servicios secretos militares para el extranjero. Un hombre el coronel Blanco que nos cae muy bien y que apreciamos en su profesionalidad. Y sabemos que usted espía a los grupos revolucionarios comunistas y a la misma ETA por muy pocas pesetas. Nosotros lo sabemos y nunca lo hemos alertado, ni reconocido o pasado su secreto dossier. Y de seguro que jamás se ha preguntado el exacto por qué. No se preocupa usted suficientemente de política, querido amigo Cisne. Mirándolo bien, los intereses soviéticos, norteamericanos y españoles no están tan lejos, ya que lo que queremos y deseamos es la coexistencia pacífica y el bienestar de nuestros pueblos. El Cisne estaba muy sorprendido ante estas nocturnas informaciones, pero el agente Iván Ivanov prosiguió. Estamos a favor de la cooperación mutua, incluso con la España de Franco, al que en verdad en la URSS le admiramos y apreciamos mucho. De siempre el pueblo ruso y el español han sido amigos y buenos camaradas. Las relaciones soviético-españolas mejoran día a día desde hace ya más de 12 años y cada vez les compramos mucho más a los españoles de Franco, y ahora con la firma de la nueva compañía naviera mixta hispano-soviética, Sovispan, todo será mucho mejor para los dos países. Nuestros intercambios comerciales crecen con regularidad e inmediatamente van a aumentar mucho más. Y ha llegado la hora de olvidarse de Santiago Carrillo, la Pasionaria y toda la antigua banda que han sido unos burgueses viviendo como capitalistas en Moscú, París y Bucarest con el dictador Ceausescu. Olvídese del Partido Comunista de España y de la marxista ETA y reflexione en lo que acabo de decirle, porque todo al fin es política. Comprenderá usted que muy pronto que podemos andar juntos un buen trecho del camino de la amistad y la coexistencia. La ignorancia de la alta diplomacia hacía que esa relación comercial entre los soviéticos y el general Franco le dejara trastornado en un primer momento al Cisne. Vuelve a decir el Iván ¿No cree usted en mi sinceridad?, dijo Iván Ivanov. Pues bien, voy a confiar en usted. Le autorizo con gusto a que informe de esta conversación al coronel Eduardo Blanco como jefe supremo de los servicios de información militares españoles para el extranjero. Piense en su vejez, González Mata. Ya es hora, porque en esta profesión se vive cada día de prestado, y usted en París mucho más, ya que si yo hubiera querido habría pasado su ficha a la ETA e Iparretarrak, y hubieran venido por ustedes. Pero no lo hemos hecho porque somos profesionales, no terroristas, y porque personalmente le admiro.
Si acepta colaborar con nosotros como agente doble, le abriremos una suculenta cuenta personal en Suiza, Austria o en las Bahamas, si quiere. Para nosotros eso no tiene ninguna dificultad. Cisne le replicó: tendré que consultar con el coronel Blanco. El otro le contesta: de acuerdo. Si luego desea usted verme, le indicaré un medio directo. Envíe usted un mensaje aquí a la Embajada Soviética de París a nombre de Iván Ivanov. El texto no tiene importancia. Luego, paséese usted varias veces al día por la estación de metro de Passy, ante el plano de París, situado en las 2 escaleras que suben del Sena. Le trazaremos un signo sobre el marco metálico del plano en el ángulo superior derecho. ¿Qué signo? Simplemente una cruz. Eso significará que le esperamos en la sede de la misión militar soviética en París, en la calle de Longchamp 131. Si se trata de una cruz a secas, la cita será para el día siguiente a las 8 de la mañana. Si la cruz está rodeada por un círculo, la hora será a las 8 de la noche. Procurará usted entrar por la puerta del garaje y, sobre todo, recuérdelo, no nos telefonee nunca, pues los franceses saben intervenir muy bien en las líneas. Hasta pronto, González. Y el Cisne fue a Madrid a ver y a informar al coronel Blanco. Le contó todo lo ocurrido en el bar del Hotel Hilton con el coronel Iván Ivanov. Hay que reflexionar sobre el asunto, fue la respuesta del coronel Blanco al Cisne. Mantenga permanentemente contacto con los rusos. Sígale su juego y téngame al corriente de todo desde el mismo centro de París y Roma. Alerta a sus buzones y contactos y actúe con seguro de acompañante. A partir de ahora vaya siempre muy protegido y armado, porque puede que sea usted un próximo pichón ruso, o quizás de la misma CIA. Pero Cisne no podía dejar de pensar en el planteamiento del asunto que había hecho Iván Ivanov. Esto es una cooperación entre servicios secretos. Ustedes no tendrán más que hacer las fichas por partida doble, una para el coronel Eduardo Blanco, otra para nosotros. Pero podemos también considerar una cooperación de tipo más personal, querido amigo. Y en ese caso, en el caso de la cooperación personal, habrá valiosa y abundante recompensa personal en dólares y francos suizos, so pena que prefiera pesetas. No tiene más que indicar el número de la cuenta bancaria en Suiza, Austria o donde quiera disponer. Había llegado el momento de hacer la pregunta clave. ¿Qué les interesa en verdad a ustedes? Y el general soviético presente contestó de inmediato: todo lo que concierne a los Estados Unidos en España. Y más concretamente, informaciones sobre la presencia militar norteamericana en España. La CIA. Efectivos, armamentos e instalaciones especiales en Rota, Zaragoza y Torrejón, los submarinos atómicos de Rota y depósitos militares USA en España, además de las relaciones entre Estados Unidos e Israel con la misma España, todos los que nos pueda pasar, amigo Cisne. Aunque poseemos ya numerosas informaciones sobre estas cuestiones, pero siempre es útil confirmarlas y clasificarlas. Después de que hablara el general Ivanov, se dio prisa en apostillar. Diga a su coronel Blanco que ustedes saldrán ganando, porque les daremos todas las fichas de los comunistas, izquierdistas y etarras que tenemos fichados en la KGB. No lo olvide, de seguro que saldrán ganando. Mis respetos al coronel Blanco y dígale que no hace ni siquiera 3 meses yo estuve en Santiago de Compostela y Coruña y me gustó todo mucho, en especial el marisco y las bellas mujeres gallegas. El general cerró la conversación con un: si está usted de acuerdo, tómese algunos días y nos vemos de nuevo en los jardines del Louvre y posteriormente en el Bois de Boulogne. Elaboraremos un plan de trabajo especial para usted, Cisne. Y el Cisne aceptó la doble misión hispano-soviética. El general le dio 3 direcciones y 7 números de claves de teléfonos en París, Bruselas, Roma, Lisboa, Londres y Madrid. Así podrá usted dejarme mensajes, le dijo, pero necesitará un pseudónimo porque ya no nos vale el Cisne. De inmediato sería usted descubierto. El nombre, a propuesta de Ivanov, fue Igor. Iván Ivanov le ofreció entonces 3 aparatos fotográficos de alta calidad. Una Minox versión soviética, una Tesina con visor reflex y una Pentax.
El Cisne conocía el método. Una cámara clandestina filmaba mientras uno toma los obsequios. La filmación se convierte así en un excelente medio de chantaje. Le proveyeron también con $20.000 para los pequeños gastos personales, como primer obsequio soviético. Luego Iván Ivanov le acompañaba a un coche conducido por un chofer. Dentro de las costumbres de los servicios secretos, eso era una señal de estima y verdadero aprecio. Pero antes de abandonar la misión diplomática, el Cisne se despidió de su nuevo jefe, el general soviético Yuri Semenyev, máximo responsable de la sección latina en Europa y futuro general en jefe de todos los agentes del KGB en América Latina, cuando estuvo 7 años destinado en Cuba. Le dejaron en la estación de Lyon, desde donde se fue a su hotel sorprendido pero satisfecho, ya que iba a ser el primer agente doble en España y la URSS. Esa misma noche entregaba un informe completo para el coronel Eduardo Blanco a su contacto Antena Buzón parisina. Al día siguiente, el Cisne era llamado de inmediato a Madrid. El coronel Blanco reía de plena satisfacción y de éxito, porque habían conseguido convencer a los soviéticos. Las primeras 50 fichas de comunistas españoles y 10 etarras entregadas por la KGB soviética eran excelentes y verdaderas. Habían preferido efectuar los arrestos más importantes pasados 20 días, pero era cuestión de esperar y redoblar la vigilancia sobre las 60 fichas regaladas por los soviéticos del KGB. El asunto le dio motivos sobrados para reflexionar al Cisne, tanto más que desde mayo de 1968 se había sentido casi tentado por las ideas revolucionarias del Mayo francés en París. Por otro lado, había deseado ser agente doble, cosa que por fin había conseguido, pero nunca creyó que sería con los soviéticos, porque entonces los que más pagaban eran los yanquis de la CIA, los alemanes y los judíos del Mossad. Pero el último empujón a sus dudas lo dio el mismo coronel Blanco cuando dijo: vamos a proseguir la colaboración contra natura con los soviets. Quiero y necesito más fichas de comunistas españoles y etarras en mis manos, Cisne, para entregar a mis superiores, y con usted y los soviéticos las tendré, ya que las tienen a cientos. Al final se la meteremos a la KGB porque somos más listos que ellos. Cisne no pudo evitar pensar en que todos los jefes de los servicios secretos se creen lo mismo, que son ellos los más listos. Le preguntó Cisne: ¿qué vamos a hacer respecto a las informaciones que nos piden sobre los Estados Unidos y la CIA? Vamos a dárselas, respondió Blanco. Le he hecho preparar el material para que lo entregue en París, y le tendió un enorme sobre. Echó una rápida ojeada al contenido. Está usted loco. En el sobre hay documentos como para creer que el coronel Blanco trabajaba realmente para la KGB soviética, ya que contenía una serie de precisos mapas de las grandes bases de Torrejón de Ardoz, sede del Strategic Air Command, y de Zaragoza, con fotos aéreas de la base de Rota, en Cádiz, donde los Estados Unidos alojan a sus submarinos atómicos y sus enormes depósitos de munición. Allí estaba gran parte del dispositivo secreto de la defensa norteamericana en España. El Cisne le preguntó al coronel Blanco: ¿cómo ha conseguido usted los planos norteamericanos, mi coronel? Eso es lo más divertido e increíble de esta historia, que nunca podré comunicar oficialmente porque ninguno de mis superiores me creería. En el rastro madrileño. Así es, querido amigo. Un oficial de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos dejó recientemente España para incorporarse a la base de Atenas y vendió todos sus muebles a un chamarilero del rastro madrileño. Este, al revisarlos, abrió los cajones de un escritorio y se encontró con un enorme paquete de mapas con leyendas en inglés, tampones y menciones Strategic Air Command, Top Secret, Norfolk. Norfolk es la indicación de que los documentos no deben ser comunicados a estados mayores extranjeros, incluso de países aliados como España. El chamarilero del rastro madrileño, nervioso, asustado y sorprendido, corre a la comisaría de policía más cercana en el mismo rastro y entrega los mapas explicando lo realmente sucedido.
y desde la comisaría llegan hasta la mesa del despacho del gallego Coronel Blanco por la vía normal y oficial. El Cisne entregó todo el material a la KGB en Bruselas y los soviéticos, encantados y satisfechos, le invitaron a visitar la URSS con todos los gastos pagados y le trataron a cuerpo de rey en Moscú, inundándole de vodka y caviar con el premio añadido de darle otros $50.000. Y durante todos aquellos años, hasta la muerte del caudillo Franco, e incluso después la colaboración funcionó a la perfección. Ya en el año 1977, en París, en la clandestinidad, el miedo nació dentro del Cisne. Quería presentar la dimisión definitiva y dedicarse a vivir, ya que en toda su vida nunca había sido libre, repartiendo lo mejor de su vida entre la prisión y los servicios secretos. Pero no pudo impedir que los unos quisieran recuperarle y los otros liquidarle, precisamente por todos los secretos que conocía como el Cisne y como Igor. Al sentirse perseguido y asediado, tuvo que aceptar aún unas últimas misiones en Euskadi, Iparralde, Viena, Londres, Lisboa, París, Berlín y Roma. Sin embargo, para vivir bien, decidió recurrir a proporcionar secretos informes y facilitárselos a los periódicos. Era el año del terrorismo internacional. Una gran ola de atentados terroristas se desarrollaban en España, Francia, Belfast y más en particular en Italia, donde el Cisne publicó revelaciones en la prensa italiana y francesa. Esas historias secretas llevaron a comprender ante la opinión pública al ministro de Defensa, el democristiano y corrupto Giulio Andreotti, el 7 veces ministro y hoy probado mafioso, con el gran beso al gran capo Toto Riina. Un hombre, Andreotti, que tenía obligado despacho una vez al mes con cada papa y que ha enterrado ya a unos cuantos pontífices. La campaña mundial contra el terrorismo estaba en plena ebullición. El jefe de los servicios militares, general Miceli, fue encarcelado. Un gran número de personalidades fueron suprimidas. Los servicios secretos franceses e italianos trataron de raptarle. El Cisne declaró: los servicios especiales italianos, franceses, alemanes y norteamericanos manipulan a los terroristas. Los servicios especiales italianos, alemanes y norteamericanos han asesinado al comisario Calabresi, el editor de Feltrinelli, al dirigente guineano Cabral y a muchos más como los miembros de Iparretarrak. El Cisne facilitaba nombres y toda clase de pruebas, incluso sobre el brutal atentado de Fiumicino. En diciembre de 1974, en Fiumicino, aeropuerto de Roma, un comando palestino, armado hasta los dientes y con toda clase de explosivos, incendia un Boeing, mata a más de 40 personas y se lleva a unos 30 rehenes occidentales que ejecutarán en Atenas. Algunos meses más tarde, el Cisne revelaba: los servicios secretos italianos fueron avisados de ese atentado la víspera del mismo. Precisó por quién y preguntó: ¿por qué los servicios secretos italianos no han impedido ese atentado habiendo sido avisados? El Cisne entonces amenazó con escribir y contar ante la prensa una gran historia del terrorismo, desde la década de 1965 hasta prácticamente 1980, porque son demasiadas las miserias y porquerías oficiales para mantenerlas en secreto, acusando que había visto y presenciado demasiadas asquerosas complicidades entre ultraderechistas, fascistas, nazistas, marxistas, maoístas, comunistas y terroristas de todas las banderías, enemigos mortales en apariencia. El Cisne había encontrado demasiados truanes, militares, agentes y corruptos políticos a sueldo del KGB, la CIA, el BND, el DC o el SDPG. Por supuesto, los servicios secretos quieren autofinanciarse y para ello se ven obligados a recurrir a los tráficos más vergonzosos, sucios y repugnantes, e incluso él acusaba a sus jefes por la forma en que se negociaba con la ETA e Iparretarrak en Francia, haciéndoles que pelearan entre ellos.
Cisne dijo en la prensa italiana y francesa que estaba cansado de ver cómo demasiadas personas sinceras eran utilizadas por los servicios secretos y cómo muchos inocentes habían perdido la vida por el estricto sentido del deber, ganándose un simple muerto en acción en defensa de la patria. Era completamente mentira, porque la mayoría de los muertos en esa secreta guerra solamente conocía lo que hacían sus primeros jefes en los primeros peldaños del escalafón, nunca los altos superiores, y mucho menos la patria. En mi país, España, se utiliza a los revolucionarios y terroristas, incluso a todos los miembros de ETA, sin que ellos nunca lo sepan, para los trabajos más sucios. Un ejemplo, y mil más si ustedes quieren. Un caso en el que ante todo pienso es el del asesinato del almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno español. La potentísima bomba que le mató había sido colocada efectivamente por miembros de la ETA, organización independentista vasca, pero aquellos activistas fueron claramente manipulados en sus más altas esferas. Asombroso, pero cierto, Carrero Blanco era un claro estorbo para algunas personas que podía haber evitado su muerte. Se le suprimió por intermedio de la ETA y bajo mirada vigilante de la CIA y DIA, que preparaba a su manera el relevo del general Franco y la incorporación de España a la organización militar de la OTAN. El atentado en la calle del Correo en Madrid, junto a la sede central de la Dirección General de Seguridad. En su momento, el Cisne dio el nombre del principal culpable. ¿Por qué 2 horas antes del atentado se transmitieron las fotos de la pareja o matrimonio posteriormente acusados a todos los puestos de la frontera? Y los actos terroristas en el sur de Francia con tantas bombas, atentados, secuestros, raptos, asesinatos. Todos estos actos no serían para neutralizar a los opositores, para exasperar al gobierno de París y forzarle a tomar medidas contra los refugiados vascos y los activistas etarras. El rapto de Oriol Urquijo y de tantos otros que secretamente han pagado mucho más de lo que nos han dicho. Habrá que explicar todo esto, es necesario hacerlo y por eso he publicado este libro. El Cisne declaraba con pena, ya sin existencia legal, hábito escondido y perseguido en Francia como una alimaña, y lo único que he hecho ha sido obedecer órdenes y servir a mi país sin preguntar ni resistir. Ya mi única misión consiste en escribir y acompañar todos los días a mis niñas a la escuela. Estoy cansado de tantas falsedades e injusticias cometidas por tantos jefes de los servicios secretos, empeñados en una vergonzante y criminal guerra secreta que es toda ella una gran mentira, orquestada para que ellos cada vez tengan mejores presupuestos y ahora fondos reservados, sin importar cuántos soldados, guardias civiles y policías mueran por la patria. Pero antes de que el Cisne pudiera escribir nada, contando todo lo que había visto y vivido en relación al terrorismo internacional, desapareció para siempre. Algunos dijeron haberle visto en Cuba con el general Yuri e Iván Ivanov. Lo vieron también en París, Viena, Roma, Berlín, Londres en 1983 y otros en Niza de nuevo en 1985. Pero lo que sí es cierto es que nunca escribió su libro contra el terrorismo internacional. Por fin, en 1989, cuando se derribó el muro de Berlín y se abrieron los secretos archivos del KGB y la Stasi, se dijo que el Cisne e Igor se quedaron allí enterrados para siempre unos 7 meses antes con por un antiguo ajuste de cuentas nunca bien aclarado y que ya nadie nunca lo podrá aclarar. Su historia acabó como él dijo y mantuvo que terminaría. Sé que vendrán a por mí una vez que sea descubierto, pero bien saben ellos que los primeros que vengan a por mí me acompañarán para siempre al reino de los muertos. Doy mi palabra de Cisne. Y ya está. Ok, muchas gracias, un aplauso. Muy interesante el relato y muchas gracias. ¿Algún comentario que quiera decir alguien? Muy interesante, la verdad. Interesante, la verdad. Muy guapo. Felicidades, Conti. Hombre, naturalmente, claro, los rusos
obtenían los planos de estas bases que en caso de una guerra con Estados Unidos, pues ellos sabrían qué es lo que hay que bombardear y todo el rollo. Pero por otra parte, todas las fichas estas de los comunistas y tal que luchaban por ellos y confiaban en ellos y tal, pues, pero supongo que del otro lado hubieran hecho lo mismo, yo qué sé. Claro, es que al principio os he leído una cita de él en un libro que escribió que está en la Wikipedia, lo podéis ir a ver y leer vosotros mismos, que decía que todo esto de los espías, todo esto es una mentira, una patraña, que, en fin, que ahí nadie espía a nadie porque todo el mundo tiene la información del otro, o sea, es que, en fin, es que es todo era toda una mentira, es toda una mentira. O sea, los servicios secretos realmente no sirven para nada, porque para lo único que sirven es para intercambiarse información, pero son todos agentes dobles. Todos van pasando información de todos. Otra cosa que me ha fijado, que parece que antes ha habido más atentados que ahora. Y sobre todo en Italia hubo muchos atentados. Sí, claro. Lo del Gladio, claro. Tema de Gladio, sí. Pero claro, es que España... En Italia no solo críticos atentados, mafiosos, todo rollo. Claro, es que en Italia se suponía que había democracia, pero como en España no había ese problema porque estaba Franco, el Estado era Gladio era el Estado. Bueno, en Italia había democracia hasta cierto punto, porque, por ejemplo, las elecciones de 1950, las robaron. Tenían que haber ganado los comunistas, pero la CIA lo amañaron para que no ganaran. O sea que había democracia, pero, o sea, mientras ganaran los que a ellos les interesaban. ¿O qué te crees? Igual que por ejemplo, en Venezuela y todo el rollo, cuando ganó uno que a él no les interesó, empezaron a hacer allí cosas raras, boicot económico y todo el rollo, ¿sabes? O sea, la democracia que tenemos, claro, tú puedes votar, puedes elegir entre unos cuantos, pero, o sea, siempre están de acuerdo con las cosas importantes, que viviremos en un sistema capitalista que tal y que cual, pero nunca vas a ver un cambio, un cambio sustancial en las formas y las políticas del Estado. Pero lo peor es que quieren que vivamos en un estado mundial parecido al feudalismo. Claro, si eso ya está hecho, si tú cuando pides una hipoteca al banco es como si te estuvieras vendiendo a un señor feudal, o sea, tú tienes que pagarle tributo a ese banco y en el momento que tú dejes de pagar el tributo te quitan la casa. De hecho es peor, de hecho es peor que el feudalismo, porque en el feudalismo cuando hay el señor feudal tenía la obligación de proteger al siervo también. Aquí ni eso. Lo peor es que, en fin, es que ni comunismo, ni marxismo, ni maoísmo, ni nazismo, todos se pasaban información a todos.
lo único que importaba eran justificar presupuestos, tanto de un lado como de otro, y mantener una guerra sucia porque sí, porque al final nadie iba a atacar al otro directamente. O sea, era una guerra sucia absurda, de principio a fin, donde la gente moría, pero los de arriba no. O sea, es que está todo tan podrido, según este hombre, claro. No, según ese hombre no, porque yo más o menos estoy con el tema, ¿no? Que lo conozco bastante bien, porque Bulgaria ha sido como un satélite a los rusos, ¿no? La Unión Soviética. Y todo lo que cuenta es verdad, pero 100%. Bueno, 100% no, pero 95% casi estoy seguro que es verdad. No, sí, se decía que muchos que morían eran patriotas en sus respectivos países, que morían por la causa y en el fondo morían por nada, porque esta gente de arriba les usaban de peones y para nada. Los que morían estaban los manipulados, que incluso no sabían que están manipulados. ¿Entiendes? Claro. Porque fue juntando 2 y 2, hizo cábalas y fue juntando y dijo, pero bueno, si esto se contradice con lo otro y ¿qué me estás contando, sabes? Y al final llega a esas conclusiones, ¿no? Y dice, joder. Mira, otra cosa que me ha hecho reflexionar y que me ha chocado, cuando le dice el ruso ese, que al fin y al cabo todo es política, ¿entiendes? Claro. Y por eso yo la veo muy importante la política, que todos debemos de empezar a hacer política y pensar y organizarnos, y yo que sé, hay que encontrar alguna manera de oponerse a todo eso, porque si ya somos esclavos, pero va a ir a peor. Va a ir a peor que Asparu, pero dice que vamos a trabajar 24 horas por un cacho de pan. Sí, pero él dice, todo es política, pero lo dice, ¿cómo lo dice? Como diciendo, todo es burocracia, todo es paparruchas, todo es basura. En ese sentido lo decía. O sea, son ideales falsos, yo creo, vamos. O sea, morir por nada, porque a la hora de la verdad están todos de acuerdo. Todos se pasan información de todos saben de lo que hace el otro y se miran de reojo, pero nadie se hace nada, ¿sabes? O sea, fíjate cómo consigue la información, o sea, uno en el rastro. Y al final consiguen la información el uno del otro, donde tienen todos sus misiles, donde tienen todas sus bases, donde aparcan los aviones, donde tal, donde Pascual. ¿Y para qué tanto rollo? ¿Para qué tantas muertes? Para nada. Otra cosa que quería decir, si nos ponemos a pensar cuál es la diferencia entre el comunismo y ahora. Porque en el comunismo, un momento, Sí. En el comunismo, yo lo he vivido un poco bastante incluso, mandaba el jefe, ¿no? Incluso el presidente, ¿no? Se suponía que él mandaba, pero él estaba mandado desde Rusia, pero dentro de Bulgaria. Incluso los servicios secretos mandaban más que él. Y bueno, no lo creo, pero más o menos es así. Luego, ¿qué pasa ahora? ¿Quién manda? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia? Sigue el mismo rollo. En el comunismo, la única diferencia es que yo la veo que no tienes libertades, ¿no? Pero más o menos ahora es lo mismo. Claro, no hay libertad. ¿Tienes libertad ahora? No hay libertad en absoluto. Pero el engaño es en las palabras, ¿entiendes? Claro. Te dicen que es democracia, pero antes te decían que es comunismo y tú lo creías. Ahora te dicen que es democracia y tú lo crees. Pero en realidad no hay mucha diferencia, ¿entiendes? Porque son los mismos hijos de puta que 5 o 6 hijos de puta encima de la pirámide que mandan sobre el resto
que somos como rebaños, ¿entiendes? Ujú. Sí, sí, sí. No hay diferencia. No, No hay Yo libertad. tengo- Ni en el comunismo ni en el capitalismo hay libertad ¿Qué? de facto. Que sí, que son élites haciendo lo mismo. O sea, en el nombre de un ismo, o sea, termina todo con ismo, ¿viste? Claro. si yo no tengo dinero, ¿eh? ¿Qué libertad tengo? Si yo no tengo trabajo, ¿qué libertad tengo? Y luego encima te ponen leyes muy parecidas en el comunismo. Ley Mordaza que no podías protestar contra el gobierno. Si tú protestabas Y contra el gobierno, por lo menos en el comunismo te dan cada día ciertas cosas que están pagadas por el Estado. Aquí tienes esas leyes y encima búscate la vida, ¿sabes? eso es verdad. ¿Sabes por qué? Porque en el comunismo, mi padre, que no es muy viejo, bueno, no hace mucho tiempo, la mili era 2 años y 2 meses. ¿Eh? Después de la mili, acaba la mili, 2 semanas le han dejado, y en la segunda semana, 2 policías se presentan en casa y le dicen, venga a trabajar. Aquí no queremos gandules, tienes que ganarte el pan. ¿Entiendes? Porque si no trabajas, vas a pensar tonterías y vas a ser gamberro, ¿no? Y lo llevaron y lo colocaron en una fábrica. Luego él se hizo el carnet de conducir, luego se fue como conductor, luego en la mina y no sé qué. Pero eso es otra historia. Y sabes que con un sueldo, todos los días estaba como un ruso borracho, para que me entendáis. Y había para la familia. Construíamos casas. Compramos 2 pisos, uno para mí, uno para mi hermano. Se vivía de puta madre, tío. En Rusia fue el tema que se mató mucha gente. Lo único que no podías protestar contra el gobierno o viajar fuera, o eso sí, es al revés del franquismo. El franquismo era caso obligatorio y era la iglesia. En el comunismo era prohibido la iglesia y religión. Es más o menos, todo sigue igual, con distintos nombres. Claro. El perro es el mismo, solo han cambiado el collar. Eso. Y seguimos igual de esclavos. Seguimos Claro. igual de esclavos. O más, Ese o es el más, tema. Ese o es el más. tema. O más, y ya te lo acabo de contar, porque más, yo de verdad que lo digo, prefiero el comunismo que vuelva, porque se vivía de puta madre, tío, y tampoco era tan militar y todo el rollo, podías follar, emborracharte, lo único que si la policía te decía algo, no, ley, ¿entiendes? Claro. O lo que sea, no podías ni contestarle mal, porque Claro. aparte Lo mismo que que en España con Franco. Sí. Pero eso tampoco lo puedes hacer ahora. hasta en la cárcel te metían. Si le contestas mal a un guardia civil, te pueden... Y si hubo uno que le llamó colega a un guardia civil y solo por eso lo detuvieron. Y no podías salir de Bulgaria. Sí, podías Y salir. no con Franco, ahora hace poco. No, pero me refiero en el comunismo. No podías salir de Bulgaria. Sí podías salir, pero en las repúblicas soviéticas, ¿no? De la Unión Soviética. Otros países sí, comunistas. no, Sí. La diferencia de nosotros con el comunismo es que nosotros ¿viste? podemos ir a un escaparate, ver un montón de cosas sí. que no Y podemos no- comprar y no porque no tenemos, tener, que no tenemos dinero para comprarlo. Eso me dijo una chica también que había vivido en Rusia con el comunismo. Me dijo, en el comunismo todos teníamos dinero, pero no había nada que pudiéramos comprar con Pero el dinero. En el dicen que- capitalismo todas las tiendas están llenas, pero nadie tiene dinero para comprar nada. A ver, Dicen que Oscar. Gorbachev, bueno, eso no sé, dice mi mamá, ¿viste? Mi mamá debe ser capitalista, no sé, pero dice que Gorbachev te hizo morir de hambre a tu pueblo, ¿viste? Dice.
Gorbachev era, Gorbachev Gorbachev era un agente de la CIA. No, eso se dice de Sigue Stalin. vivo. Se dice que es de Stalin, que mató a millones de agricultores Pero yo de creo hambre. que puede ser, no te digo que no, pero vamos a ver, si hubiera Es verdad dado que- cómo ganó al nazismo y al Tercer Reich, o sea, que era otro imperio un poco. Era otro imperio. Era Por eso te digo que no pudo haber matado tantos rusos para luego ganar a los alemanes, que eran el mayor imperio que había en Europa. O sea, Creo un que es poco verdad absurdo, que cuando mataron gente en o sea, los comunistas dicen que violaron gente y todo eso. De eso hay un... Claro, a ver, ahí pasa una cosa también. Lo mismo que nos exageran los crímenes del nazismo, los crímenes del comunismo, al nosotros haberlos oído a través de la prensa occidental y todo el rollo, pues está. Y si te dicen que Stalin mató a 20 millones, pues cuenta que debió matar a 5, ¿me entiendes? Sí, estoy de acuerdo. que aunque solo 1 millón ya es mucho. O sea, Ya, pero... Pero me refiero que es... pero se dice que Stalin ha matado más de 20 o 60 millones de personas. Eso es Luego, del mentira. imperio británico, del imperio francés, de los Estados Unidos no se dice nada, ni a multinacionales ni a bancos no han matado a nadie, ¿viste? Para poder llegar a este Sí, poder. esa es otra. Cuando alguien se muere de hambre en un país comunista dicen, oh, mira, una víctima del comunismo, pero cuando alguien se muere de hambre en un país capitalista no dicen, oh, mira, una víctima del capitalismo. Hombre, O los que se mueren de un Exacto. chute, los que se mueren de un chute por la heroína, que están ahí tirados por culpa de la mierda esta de capitalismo. Ahí en Nueva York, creo que no, o en Estados Unidos no trabajan porque no quieren, o sea, los que no trabajan, ¿viste? No, en Estados Unidos hay 8 millones, más de 8 millones de personas que viven sin techo, literalmente en la puta calle. Pero, Más de 8 millones de personas. Tomás, lo que dices tú era imposible en el comunismo. Morirse de hambre y ver mendigos y ver gente pobre. Era imposible. Bueno, Sparú, yo vi un documental otro día y que decían que del paso, porque primero lo que hizo el comunismo, porque al principio los agricultores, ellos cosechaban y aunque hubiera cambiado el sistema comunista, ellos seguían a su puta bola, seguían cosechando, seguían guardando sus granos, seguían tal. Sí. Y entonces, al final fue el Estado, tuvo que ir directo a ellos, incluso ellos muchos de ellos habían escondido bastante grano para subsistir el invierno y tal, se lo acabaron extrayendo, o sea, les dejaron sin nada. Y muchos de esos agricultores murieron de hambre, porque en ese periodo de transición, ¿Dónde es eso? ¿En qué país? en Rusia. En periodo de sí, en la época de Stalin. En el periodo de transición, pues hasta que, digamos, hubo un control efectivo, pues hubo muchísima gente, sobre todo agricultores, que se murieron de hambre. Literalmente de hambre. Pero claro, bueno, es que tenían que haber hecho como en Polonia, que los pequeños agricultores podían ceder sus tierras al Estado solo si querían, solo se confiscaban tierras a los grandes latifundistas y todo el rollo, ¿no? O sea, lo que tenían que haber hecho es expropiar solo a los grandes terratenientes y luego pues expropiar, controlar los centros de distribución, que se pudiera quedar el agricultor una parte de la cosecha para él si quisiera y llevar el resto a Una pregunta. ¿Qué? Vi un video que un millonario con un auto en Nueva York, la ley o sea, él quiso pasar con el auto por delante del policía, o sea, irse, ¿viste? Como que no sé si lo iban a atrapar o que no lo iban a atrapar. ¿Como Esperanza Aguirre? No, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que hablamos? No,
No, nada más de que si el comunismo, la ley es todo por igual también allá, que a los millonarios también se los lleva preso y Es que en el comunismo, en el comunismo, si eres millonario, bueno, hay unos cuantos millonarios Y en los el soviets, comunismo. los partidos. Los aparatchnik, pero no hay tantos millonarios como en Estados Unidos o así. Lo que pasa en, que, en Nueva York hay un millonario que tiene toda la plata él solo, ¿viste? Dicen que hay uno que tiene toda la plata, o sea, de Bueno, Nueva York o algo así. sí, en Estados Unidos los últimos 30 años, o sea, el 1% más rico, Tomás. dime. Ah, yo quería comentarte una cosa que, ¿cuál era el plan y por qué Bulgaria no sé, está como está? Porque el presidente búlgaro era bastante hijo de puta en el sentido que, Corrupto. no, en el sentido que no obedecía mucho a Rusia Ah, y pensaba más a Bulgaria y a chupar, ¿no? Y cuando vio que todo rollo se iba a caer el comunismo y todo el sistema, quiso hacer una transición y hacer como China, que siga comunismo pero capitalista, ¿entiendes? sí. ¿Y qué pasa? Los yanquis se meten en Bulgaria y dicen, mira, eso es lo que hay. Y se llama lo llamaron plan Rana o Rana creo. Rana y empiezan a ordenarles y meter bases incluso yanquis y supuesta democracia y no sé qué. Y el presidente ese le quitaron, y engañaron a la gente que se entró en el parlamento, casi matan todos los diputados pero entrar, ¿sabes? Entrar Como, por las puertas, por las ventanas, casi matan a los diputados, pero estaba hasta los cojones la gente, ¿sabes? Y harta. como, Pero eso después de derrocarlo con el primer presidente o segundo era en la democracia, porque hubo miseria, hubo miseria en Bulgaria en los principios de la democracia y hambre. No, no tenía grano Bulgaria, Claro. se compraba con cupones, ¿sabes? Para comprar pan y aceite con cupones. Te daban un cupón así, como un sí, billete sí. que tenía Racionamiento, Cupones, racionamiento. cupones. Sí. Asparu, ¿quién se quedó con las tierras de cultivo? la gente. ¿Quién? Pero antes pertenecían a cooperativas, pero del gobierno, del Estado. ¿Y la Eran gente, cooperativas. la gente que trabajaba las tierras se quedó con las tierras o pasaron a manos privadas? No, a mano privada, o sea, era antes del gobierno. Bueno, los que tenían muchas tierras, como por ejemplo Duquesa de Alba y todo rollo, eso se quedaba al gobierno. Pero los que tienen poco, como nosotros, a nosotros nos lo han quitado. Pero también estamos ahí en el culo del mundo, al lado de Grecia, en las montañas, no nos tocaron nada, ¿entiendes? Ah, Tocaron a los grandes, ya te acabo de dar el ejemplo de Alba, de la Duquesa de Alba y todo el rollo, hicieron cooperativas, ¿sabes? sí, pero Y cuando volvisteis a la democracia, esas cooperativas, ¿quién se quedó con esas tierras? cuando entró la democracia, todo, tractores, porque las cooperativas tenían tractores para arar la tierra y para cosas, para trabajo, tractores por un LED que es 50 céntimos ahora. Vendi- Mal vendieron a los como hace PP, privatizar gratis, regalar, ¿entiendes? Claro. A los amiguetes. Y,
Y las Las empresas tierras y públicas se todo. las regalan, las pagamos todos, las Claro, hacemos entre todos y luego se las regalan a los amiguetes. se lo regalaron a ellos mismos porque al principio eran los comunistas y pseudocomunistas y Sí, sí, muchos comunistas y luego cuando se hicieron capitalistas, topa ahí. eso Claro, es lo mismo, la misma mierda. que empezaron a introducir la democracia y luego Sí, es eufemismo, ¿no? Eufemismo llamado democracia, ¿no? sí, y luego ahora se está saliendo a la luz trenes llenos de dólares a Suiza. A un mogollón de multimillonarios de los comunistas, que gobernaban. Claro, claro. Y luego, ¿qué hicieron? Los comunistas cogieron, tú eres, se llamaban SIC, luego otra banda se llamaba BIS. Tú tienes que hacer eso y sueltas ese negocio, tú tienes que hacer ese negocio, esa parte, el sur para aquí, norte para aquí, ¿sabes? Te ponían gilipollas, ¿sabes? Como la mafia. Eso, por parecido, sí. Y cuando esos, los puestos que le pusieron, empezaron a no obedecerles, se lo limpiaron y empezó más o menos pero era como Colombia más o menos, o México, Bulgaria, con 3, 4 mafias de esas que extorsionaban. Sí, Yo trabajaba, estudiaba y trabajaba en Sofía. Tienen dos armarios y me confundieron, menos mal que no me pagaron, ¿no? Me levantaron así y digo, ¿qué pasa? Los papeles los enseñan, ay, perdón, por lo menos pidieron perdón. Digo, ¿pero qué pasa? Nada, aquí no te importa. Y me dejaron ahí, pues, ay, horrible. Y cuántas muertes y era bastante horrible, ¿eh? Y cada semana se mataban. Era como la oeste o como sea eso. Sí, el oeste. El oeste de Sí. América, el oeste salvaje. Como Colombia o México, pero más o menos ahora está bien. Ahora, dentro de lo que cabe, ahora han vuelto los políticos y pasó como el franquismo, los franquistas siguieron gobernando en España, Claro. y siguen gobernando. Y siguen. Ahora lo mismo, los hijos y los nietos de Claro. los comunistas siguen. Siguen. Y antes de ser comunistas, pues eran lo que fueran, Pues zaristas nazis, o nazis, Sí. y sí, simplemente se han cambiado la camiseta, ya está. Porque primero se lo regalaron lo que tenía del gobierno a ellos, luego supuesta privatización, luego saquearon el país del dinero y de todo, y luego Unión Europea, FMI, Unión Europea, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes que recibíamos gratis? O por no decir, no sé cómo, si por ejemplo un litro, 100 litros te vale 100 euros de petróleo, ¿no? Rusia nos los daba por 10, 15 euros, por ejemplo. Gratis. Y nosotros les dábamos tomates, porque hay tierras, ¿no? Y bastante buenas en Bulgaria, hay campo. Tomates y cosas, sandías y cosas de esas. Y trigo y no sé cuánto. Y no solo petróleo y metales y todo. No nos faltaba de nada. Se vivía de puta madre. Y en España, en la época de Franco, se llegó a conseguir una autosuficiencia.
Había tierra suficiente para alimentar a prácticamente toda España. Las tierras en España son ricas y tal. Y bueno, hoy en día todavía tienes ahí a la zona de Murcia, ¿no? Que dicen que es la despensa de Europa. Pero también teníamos la mayor flota del mundo en pesca. Y hoy es que no hay nada. Todo. Hoy no queda nada. O sea, no queda nada. Es que es patético. Cómo se ha ido desmantelando el país.